Antes de que la luz y la oscuridad fueran separadas, cuando el universo aún era un abismo de caos puro y desorden, Leviatán se alzaba como la encarnación misma del terror primordial. En aquellos días antiguos, cuando no existían ni el día ni la noche, y el cosmos era una vasta extensión de sombras retorcidas y energías desbocadas, Leviatán emergió de las profundidades del abismo, una criatura nacida del caos y del miedo que dominaba toda la creación. En el centro de este mar de caos, donde las leyes de la realidad eran meras sombras de lo que algún día serían, Leviatán se alzaba en toda su inmensidad. Su cuerpo, hecho de oscuridad pura y energía destructiva, se extendía más allá de lo que los ojos podían abarcar. Las aguas, aún no separadas de los cielos, hervían y se agitaban con su sola presencia. Su piel, cubierta de escamas impenetrables, brillaba con un resplandor siniestro, reflejando las tormentas que azotaban los cielos primordiales. Cada uno de sus movimientos causaba cataclismos en el universo. Sus ojos, dos abismos en los que se reflejaban las primeras chispas de la creación, brillaban con un fuego oscuro que parecía consumir la luz misma. De sus fauces emergían lenguas de fuego y humo que envolvían todo a su alrededor en una niebla asfixiante y venenosa. Su aliento, capaz de reducir montañas a polvo, se extendía como un viento infernal, llevando la destrucción a todo lo que tocaba. Leviatán, en su despertar, no conocía límites ni contención. Se enroscaba alrededor del universo en formación, su inmenso cuerpo serpenteando a través de las dimensiones aún no definidas, sofocando cualquier intento de orden que intentara surgir del caos. Su rugido, un estruendo capaz de partir los cielos, resonaba en el vacío, creando grietas en la estructura del cosmos y desatando tormentas de destrucción que devoraban todo a su paso. En este caos primordial, Leviatán no era solo una bestia, era la manifestación del caos que reinaba antes de la creación, una fuerza tan antigua como el universo mismo. Donde quiera que se moviera, la realidad se retorcía y desmoronaba, incapaz de soportar la magnitud de su poder. Era un ser que existía antes de la luz y la oscuridad, antes de que el tiempo tuviera sentido, y su presencia era un recordatorio de que, en el corazón de la creación, siempre existiría un núcleo de terror y caos indomable. Mientras se alzaba en toda su furia, Leviatán desafiaba a cualquier fuerza que intentara imponer orden en el universo. Era el guardián del caos, un ser cuyo propósito era asegurar que el universo nunca olvidara sus raíces, en la oscuridad y el desorden. Y así, en ese tiempo antiguo, antes de que la luz y la oscuridad fueran separadas, Leviatán reinaba sobre un mar de caos, un monstruo que solo podía ser contenido por la voluntad de Dios mismo. Esta es la historia de Leviatán, y lo que aún todavía nadie ha contado. Empecemos. Leviatán fue creado por Dios durante los primeros días de la creación, junto con otras bestias poderosas como Behemoth y Sis. Mientras que Behemoth gobernaba sobre la tierra y Sis sobre los cielos, Leviatán fue hecho para dominar las profundidades del océano, representando la fuerza indomable y aterradora de las aguas. Leviatán es descrito como un dragón serpentino de proporciones titánicas, con escamas impenetrables como el hierro y un aliento que emite fuego y humo, capaz de hervir los mares y oscurecer los cielos. Su cuerpo es tan inmenso que se dice que envuelve la tierra, y su sola presencia causa que los océanos se agiten y las tormentas se desaten. Los textos antiguos mencionan que sus ojos brillan con un resplandor terrible, y sus fauces son lo suficientemente poderosas como para devorar montañas enteras. La creación de Leviatán no fue un simple capricho divino, fue un acto deliberado de equilibrio cósmico. Dios lo creó como una fuerza de caos, destinada a mantener en equilibrio las fuerzas del orden en la creación. Mientras que otros seres y ángeles fueron creados para servir y preservar la vida, Leviatán fue concebido como un recordatorio de que el caos y la destrucción también son partes esenciales del orden universal. Leviatán y su monstruoso enemigo. En lo más profundo del tiempo, antes de que las historias se convirtieran en leyendas y las leyendas en mitos, hubo una batalla que los antiguos sabios temían mencionar siquiera en susurros. Esta fue la batalla más temida, la lucha que aún no ha sido revelada hasta hoy, donde Leviatán, el coloso del caos, se enfrentó a un rival cuyo nombre fue borrado de la memoria de la creación, pero cuyo poder igualaba el de la bestia marina en ferocidad y magnitud.
Leviatán reinaba supremo sobre las aguas tumultuosas. Sin embargo, había una entidad que no podía aceptar la soberanía de Leviatán, una fuerza nacida de las mismas sombras y el mismo caos, pero destinada a oponerse a la destrucción desenfrenada que el monstruo representaba. Este rival era Behemoth, una criatura colosal que dominaba las tierras que se formaban lentamente en el caos, representando la fuerza pura y la estabilidad inamovible. Behemoth, cuya sola pisada hacía temblar la tierra y cuyo rugido hacía que las montañas se desmoronaran, se levantó contra Leviatán en un intento por preservar lo poco que quedaba de la estructura en un universo que se desmoronaba. Behemoth veía en Leviatán no solo una amenaza, sino la encarnación de la aniquilación, un ser que, si no era detenido, reduciría toda creación a cenizas y ruinas. La batalla entre Leviatán y Behemoth fue inevitable, un choque de titanes que sacudió los cosmos. Cuando ambos se encontraron, el universo tembló en anticipación de la destrucción que se avecinaba. El océano y la tierra se agitaron cuando las dos criaturas colosales se enfrentaron, sus cuerpos chocando con una fuerza tan inmensa que desgarraba la realidad todo. Las aguas hervían y se alzaban en gigantescas olas que se estrellaban contra las tierras, mientras que la tierra se fracturaba y se partía bajo los poderosos embates de Behemoth. Leviatán, con su cuerpo serpentino, se enroscaba alrededor de su enemigo, intentando aplastarlo con su inmensa fuerza, mientras que Behemoth, con sus poderosas garras y colmillos, mordía y desgarraba la carne impenetrable de Leviatán. Los rugidos de ambos seres resonaban a través del vacío, un sonido tan aterrador que las estrellas mismas parecían apagarse en su presencia. El océano se convirtió en un campo de batalla, lleno de torbellinos y tormentas desatadas por la furia de Leviatán, mientras que la tierra se desgarraba bajo los pasos de Behemoth, abriéndose en abismos que intentaban tragar al monstruo marino. La batalla continuó durante eones, un enfrentamiento tan colosal que los propios cimientos del universo estuvieron en peligro de colapsar. Ninguno de los dos titanes estaba dispuesto a ceder, y la lucha se convirtió en un duelo de pura destrucción, una danza de muerte entre dos fuerzas inigualables. Behemoth, la bestia terrestre que dominaba la solidez de la creación, se alzó para enfrentarse a su enemigo. Su cuerpo era una fortaleza viviente, hecho de rocas y tierra, con músculos que parecían estar forjados de la propia estructura del universo. Mientras Leviatán se acercaba, Behemoth arrancó de raíz montañas enteras con la fuerza de sus garras, arrojándolas contra el monstruo marino en un intento de atraparlo y detener su embestida. Las montañas, gigantescas e imponentes, volaron por el aire como si fueran meros guijarros, pero no fue suficiente para detener a Leviatán. Con un movimiento ágil y devastador, Leviatán esquivó las montañas que se le lanzaban y con un giro serpentino enrolló su cuerpo alrededor de las gigantescas rocas, destrozándolas con la presión de su inmensa fuerza. Las montañas, que habían resistido los embates de eones, fueron reducidas a polvo en cuestión de segundos. Leviatán, implacable, continuó su ataque, embistiendo a Behemoth con toda su furia. El impacto fue monumental. Cuando los dos titanes chocaron, la fuerza del golpe resonó como un trueno a través del vacío. Behemoth, aunque enormemente poderoso, fue empujado hacia atrás, arrastrando consigo enormes masas de tierra que se desgajaban y caían al abismo. Sin embargo, Behemoth no era una presa fácil. Con un rugido que hizo temblar los cimientos del cosmos, la bestia terrestre se irguió y respondió con una fuerza igual de imponente. Behemoth, en un despliegue de fuerza sobrehumana, levantó sus patas gigantescas y las estrelló contra el suelo con tal poder que las montañas a su alrededor se desprendieron de sus cimientos. Estas montañas, desgarradas de la tierra con un solo golpe, fueron arrojadas hacia Leviatán con una precisión mortal. Leviatán, atrapado por un momento en el torrente de rocas y tierra, luchó por liberarse mientras las montañas lo envolvían. Pero Leviatán no era una criatura que pudiera ser contenida tan fácilmente. Con un rugido que hizo que los cielos primordiales se partieran, el monstruo marino se liberó de la trampa de rocas, destruyendo las montañas con la fuerza de su inmenso cuerpo. Sus colmillos afilados como cuchillas rasgaron el aire y se clavaron en la tierra misma, desgarrando todo a su paso. Cada golpe de su cola envió ondas de choque que hicieron que el océano se levantara en torbellinos colosales, tragándose todo a su alrededor. Behemoth, sin inmutarse, se lanzó de nuevo al ataque.
Con cada paso, la tierra temblaba y se partía, abriendo abismos que intentaban devorar a Leviatán. La bestia terrestre se abalanzó sobre su enemigo, utilizando su inmenso poder para intentar aplastarlo bajo su peso. Leviatán, a pesar de su tamaño, se movía con una agilidad aterradora, esquivando los embates de Behemoth mientras lanzaba sus propios ataques con una furia indomable. Los dos titanes continuaron su lucha en medio de un apocalipsis de su propia creación. Las aguas se tornaron negras, infectadas por el veneno que goteaba de las fauces de Leviatán, un veneno tan letal que corrompía todo lo que tocaba. Con cada embestida, el mundo se fracturaba más, los cielos se ennegrecían y la atmósfera se llenaba de gritos de tormento. Aquellos que osaban mirar esta batalla desde los confines del universo sentían el frío abrazo de la muerte en su alma, como si el mero espectáculo de tal violencia pudiera arrancarles la vida. Las fuerzas de Leviatán y Behemoth se encontraron en un clímax cuando ambos desataron sus poderes ocultos más oscuros. Leviatán, envuelto en el manto de la noche eterna, se lanzó hacia Behemoth con la intención de consumirlo en su totalidad. Behemoth, por su parte, concentró todo el fuego primordial en un único ataque, un rayo de pura energía que cortó el espacio y el tiempo en dos. El choque fue cataclísmico. La explosión resultante no solo iluminó el cosmos entero, sino que lo desgarró. Los cielos mismos se rasgaron, y desde los reinos más altos, los seres celestiales pudieron ver la batalla en todo su aterrador esplendor. Las alas de los ángeles se estremecieron ante la visión. Algunos, los más jóvenes y menos experimentados, cayeron de rodillas, incapaces de soportar el horror de lo que presenciaban. Miguel, el príncipe de los arcángeles, observó con una mezcla de asombro y terror, sabiendo que intervenir en este conflicto pondría en riesgo el equilibrio del cosmos entero. El Creador mismo había ordenado que nadie interviniera, que esta batalla era un juicio reservado solo para aquellos seres antiguos y colosales. Las explosiones que surgieron del choque de los dos titanes resonaron a través de todas las dimensiones, creando ondas de energía que alcanzaron incluso los reinos más sagrados. Las vibraciones se sintieron en las puertas mismas del paraíso, y por un breve momento, la luz pura que emanaba del trono divino titiló. Pero a pesar de la devastación que se sintió, la orden se mantuvo. Ningún ser celestial podía intervenir. El campo de batalla era sagrado, reservado solo para estas fuerzas, y cualquier intento de alterar su curso podría desencadenar un cataclismo aún mayor. El cosmos mismo parecía estar al borde de la aniquilación, y el eco de la batalla resonaba a través de los rincones más oscuros del espacio. Leviatán, la serpiente abisal, había librado una batalla feroz con sus tentáculos desgarrados y su cuerpo marcado por cicatrices de una guerra interminable. Su piel, antes imponente y opaca, estaba ahora rasgada y cubierta de heridas que emitían una sombra de desesperación. Las profundidades de sus dominios se estaban tornando inestables, y el abismo que solía ser su reino estaba en peligro de colapsar. Behemoth, la bestia del cataclismo, también había sufrido heridas graves. Su forma masiva, una amalgama de tierra y caos, estaba desgarrada y herida por los ataques implacables de Leviatán. Las montañas que había arrancado de su lugar y el fuego que había desatado se estaban extinguiendo lentamente, y el terreno que una vez había dominado se estaba desmoronando. La batalla había sido una exhibición aterradora de poder y destrucción. Cada ataque, cada rugido y cada explosión había dejado cicatrices en el universo. Los fragmentos de estrellas y planetas rotos se esparcían por el espacio, y la realidad misma parecía estar al borde del colapso. Pero ahora, agotados y heridos, ambos titanes sabían que el enfrentamiento debía llegar a su fin, aunque no de la manera que los observadores esperaban. Con un último esfuerzo, Leviatán y Behemoth se separaron, cada uno retirándose a sus respectivos reinos de terror. La serpiente abisal se sumergió en las profundidades oscuras del océano primordial, su cuerpo aún retorcido por el dolor y la ira. El rugido que lanzó al retirarse fue un sonido de promesa y amenaza, y un grito que resonó en el vacío como una maldición ancestral. El eco de su rugido llenó el cosmos con un sentimiento de desesperación, un recordatorio de que la batalla estaba lejos de terminar. Behemoth, igualmente, se retiró hacia el corazón de su reino cataclísmico, donde la tierra y el fuego se encontraban en un estado de caos perpetuo. Su rugido final, un clamor de furia y desafío, hizo temblar el espacio y la tierra que había desgarrado.
Las ondas de su grito se propagaron a través del cosmos. Una advertencia aterradora de que la confrontación no había concluido, sino que había sido pospuesta para un momento más oscuro y definitivo. Los cielos se sumieron en un silencio inquietante, el vacío del espacio aún vibrando con el eco de los rugidos de los titanes. Las cicatrices de su batalla permanecieron como un testimonio del terror primordial, un recordatorio ominoso de que el verdadero conflicto estaba aún por llegar. Las estrellas parpadeaban con un brillo tembloroso, como si temieran el retorno de Leviatán y Behemoth. Mientras Leviatán y Behemoth se retiraban a sus dominios infernales, el cosmos quedó marcado por su furia. Las sombras se alargaron y el caos se asentó como una amenaza latente. La promesa de un enfrentamiento final, una batalla que decidiría el destino del universo, quedó grabada en el tejido de la realidad. Los ecos de sus rugidos finales eran un presagio de que la última confrontación sería más aterradora y definitiva. Una batalla en la que la muerte misma podría ser el único resultado. El universo mismo contiene la respiración, esperando el día en que Leviatán y Behemoth se enfrenten una vez más en una batalla final que decidirá el destino de todo lo que existe. En las profundidades más oscuras del océano primordial, Leviatán yace en silencio, sanando lentamente sus heridas. Cada movimiento en su colosal cuerpo hace temblar el abismo, y su mirada, oculta en las sombras, refleja una sed insaciable de venganza. Los rumores dicen que Leviatán no ha olvidado el amargo duelo con Behemoth, y que su furia, contenida y alimentada por el dolor, se liberará en una última confrontación. Behemoth, en su reino de fuego y tierra, también aguarda con ansias el día en que el conflicto reavive. Su poder latente bulle bajo la superficie, haciendo que la tierra tiemble y los volcanes despierten con suspiros ardientes. Algunos dicen que Behemoth está impaciente, deseoso de concluir lo que comenzó, de aplastar a Leviatán de una vez por todas y reclamar la supremacía. Sin embargo, un terror más profundo se cierne sobre la humanidad. Se dice que Leviatán podría ser uno de los verdugos en los últimos días de la existencia, un instrumento de juicio en el apocalipsis que se avecina. Pero nadie lo sabe con certeza. El verdadero horror es que tal vez Leviatán no se esté preparando para actuar como un agente de la destrucción divina, sino que simplemente esté esperando sanar completamente, para desatar el caos total en una batalla tan épica que no quedará nada de lo que conocemos. Cada vez que el océano se enfurece y un maremoto arrasa las costas, es un sombrío recordatorio de la monstruosa realidad que es Leviatán. Sus movimientos en las profundidades insondables del abismo generan estas devastadoras olas, como si quisiera recordarle al mundo su existencia, su poder latente que espera ser desatado. El rugido de las aguas no es solo un fenómeno natural, sino un eco lejano de la bestia colosal que acecha en las sombras del universo. De igual manera, cuando la Tierra se sacude con terremotos o los volcanes despiertan en un furor ardiente, es como si Behemoth estuviera enviando una señal a su eterno rival, Leviatán. Estos cataclismos no son solo meras convulsiones del planeta, sino advertencias entre estas dos bestias titánicas. Son recordatorios de que su último enfrentamiento, aún por venir, será más terrible que el primero, más devastador que cualquier cosa que el universo haya presenciado. Queridos y fieles seguidores, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por su continuo apoyo y por ser parte esencial de esta comunidad que juntos hemos construido. Cada historia, cada leyenda, cobra vida gracias a su pasión y entusiasmo, y es por ustedes que seguimos explorando los rincones más oscuros y fascinantes del universo. Les invitamos a compartir nuestro contenido con sus amigos, familiares y todos aquellos que disfruten de relatos épicos y aterradores para que nuestra comunidad siga creciendo y más personas puedan unirse a esta travesía única. Su participación es invaluable y juntos haremos que estas historias lleguen más lejos que nunca. Gracias por ser parte de esta aventura y no olviden que los esperamos en nuestra próxima travesía. ¡Hasta pronto!